Buen día, clase. Entonces vamos a darle continuidad a lo que en una sesión anterior habíamos llamado funciones elementales básicas. Pues la primera función que estudiamos fue la función potencial, y igual a x a la n. Ilustramos con varios ejemplos cuál es el comportamiento de esa función. De todas las funciones que estudiaremos, ella es la más sencilla. En su turno sigue la función lineal. La función lineal, como vamos a apreciar, se construye con base en la función potencial o usando funciones potenciales. Entonces, ¿a qué se le llama función lineal? A toda función de la forma ax más b. Tanto a A como a B se les llama coeficientes y en este caso son constantes. La variable es x. La pregunta que nos haríamos aquí es por qué se le llama lineal. Porque tanto x como y aparecen elevados al exponente 1. Obviamente y está despejado y aquí esta expresión corresponde a una expresión polinomial pero de grado 1. Por lo tanto, esa es la razón por la cual a la función se le llama función lineal. Su gráfica, afortunadamente para nosotros que venimos de repasar el tema de rectas, es una recta. Esa demostración se puede hacer un poquito más extensa, pero pues obviamente esto es familiar inclusive desde el bachillerato. Entonces, toda función de la forma y igual a x más b, al graficarla nos va a dar una recta. El coeficiente que acompaña a x, dado que esta es una forma a la que llegamos en el tema de rectas, entonces el coeficiente que acompaña a x es precisamente la pendiente. O sea que en este caso a hace el papel de m, o sea de pendiente, y b representa la ordenada del intersecto con el eje y. O sea que cuando x vale 0, y vale b. Listo. Pero como nosotros venimos de estudiar rectas, así que apenas vemos esto, vemos que es una expresión escrita en una forma que allá le llamábamos ecuación de la recta con coeficiente angular. Ahí está el coeficiente angular a, que es el que está haciendo el papel de m. Por lo tanto, graficar una función lineal pues se reduce a simplemente tabular con dos valores de x o simplemente usar como uno de los datos el punto de intersección con el eje y con otro valor que le demos a x. Aquí tenemos un ejemplo para ilustrar cómo se efectúa la gráfica, pero ya les digo que es bastante básico, dado que nosotros venimos de repasar el tema de rectas. Entonces, para esta función que nos dan aquí, pues obviamente de entrada identificamos que la pendiente es 2, pendiente positiva. Eso ya nos da una idea de qué tan inclinada está la recta respecto a la dirección positiva del eje x. Y este 1, pues automáticamente nos está diciendo que el punto de corte con el eje y es el punto 0,1. Listo. Entonces, si necesitamos fijar otro punto para tener idea, podíamos hallar el intersecto con el eje x, simplemente igualamos y a 0 y nos daría que x es igual a menos un medio. Este sería el otro punto de referencia. Y con esos dos puntos de intersección, el punto menos un medio 0 y el punto 0,1, podríamos trazar la gráfica de la recta. O simplemente si le damos otro valor, como lo hice aquí, cuando x vale 1, y vale 3, así que nuestra recta pasa por el punto 0,1, que es el punto de intersección con el eje y el punto 1,3. Eso nos define la dirección de la recta. Bueno, en calidad de ejercicio para reforzar el tema de función lineal, vamos a pedir que ustedes grafiquen en un mismo plano las funciones lineales dadas. Si ustedes miran
el primer bloque se darán cuenta que hemos mantenido un valor fijo. Todas estas funciones son de la forma y igual a x más b, o sea, corresponden a una función lineal, pero como para dar a entender que en qué varía la gráfica cuando uno de los dos valores lo mantenemos fijo, por ejemplo, en el primer bloque mantenemos fijo b, entonces queremos saber en qué influye el que a vaya variando. Como a es la pendiente, entonces uno ya presiente qué puede ocurrir. Así que la idea es que todas las funciones que aparecen en el punto A se grafiquen en un mismo plano, para que ustedes puedan al final sacar la conclusión de que al ir variando A, manteniendo fijo B, algo está sucediendo con las rectas. Eso les permitirá sacar una conclusión y de paso resaltar el objetivo que cumple el coeficiente que acompaña a X. En el bloque B, que se haría en otro plano cartesiano, donde se van a graficar todas esas funciones, hacemos lo contrario. Mantenemos fijo A y ponemos a variar B. Como A es la pendiente, entonces automáticamente uno se conecta en que estas rectas, inclusive usando recursos del repaso de rectas, pues sabemos que si todas estas rectas tienen la misma pendiente, entonces automáticamente uno ya saca la conclusión. ¿En qué influirá el que vaya variando B? Eso, cuando ustedes tengan gráficas todas estas funciones en el mismo plano, podrán sacar la conclusión. Entonces, estarán diciendo que cada una de estas rectas va a conformar una familia con una cierta característica. Entonces, ahí dejaríamos ya por concluido el tema de función lineal, pero quiero, antes de cerrar el tema, comentarles algo. Obviamente, todas las funciones que nosotros hemos llamado básicas elementales tienen un objetivo principal y inmediato, que es que mediante estos modelos hay muchos problemas que se resuelven, se analizan, se interpretan. En este momento no lo podemos hacer, o sea, no podemos dedicarnos a mirar en dónde podíamos usar la función lineal, por ejemplo, cuando hablamos de los ingresos de una persona que produce un determinado artículo o vende un artículo, podríamos hablar de una utilidad que genera la venta de un producto, etcétera, etcétera. O sea, podemos buscar aplicaciones en diferentes campos. En la misma geometría podríamos estar hablando, por ejemplo, del perímetro de un rectángulo, ¿cierto? Y de esa forma vamos a ver que estas funciones que estamos implementando, recién implementando, van a tener una aplicación práctica. Pero en este momento no lo hacemos porque para nosotros en este momento es prioridad avanzar un poquito, dado que tenemos en mente llegar a un elemento clave de nuestra asignatura, que es la derivada. Por eso, pues, tratamos de avanzar y más allá, cuando ya sintamos que pues tenemos un buen volumen de material, estaremos desplegando ciertas aplicaciones que tienen estas funciones básicas. Bueno, en su orden, el turno le corresponde a la llamada función cuadrática. Seguramente por toda el álgebra que trabajamos en el pasado, pues esta expresión que está ahí nos es familiar. Es un trinomio cuadrado en una variable, o sea, es un polinomio de segundo grado. Pero ahora, igualado a y, define lo que denominamos una función cuadrática. A, B y C son constantes, pero A obligatoriamente tiene que ser diferente a 0.
Es una pregunta pues, sencilla, la que plantearíamos si dijéramos por qué A tiene que ser diferente a 0. Pues porque si A fuera 0, entonces lo que estaríamos es hablando de una función lineal y nosotros queremos hablar de una nueva función. Así que esa es la razón por la cual A tiene que ser diferente a 0. Seguramente por el bachillerato, nuevamente, no es una función totalmente desconocida. Es una función que hemos graficado, que sabemos que corresponde a lo que llamamos una parábola. En la práctica nosotros estamos familiarizados con esa curva. Por ejemplo, cuando lanzamos un objeto con una cierta velocidad, sabemos que por efecto de la gravedad el objeto describe, ya sea en el plano o en el espacio, una curva a la cual le llamamos parábola. Así que la importancia de esta función en las aplicaciones como que ya la hemos visto. Nuestra tarea es aquí mecanizar el esquema mediante el cual se grafican funciones de esta forma. Así que vamos a ir de lo elemental, básico, a lo general. O sea, graficar funciones donde aparecen todos sus componentes, todos sus términos. Bueno, ¿qué podríamos decir en general de una función cuadrática? Primero, pues que al graficarla lo que esperamos es una parábola. Segundo, vamos a descubrir que al graficar esa función, que va a ser una función uniforme, monovalente, vamos a descubrir que hay una recta, un eje de referencia similar a lo que destacábamos cuando hablábamos de funciones pares, solo que aquí no vamos a hablar de que la función es par, pero sí más o menos allá resaltábamos esa característica de simetría respecto al eje Y. Aquí no todas las parábolas van a ser simétricas respecto al eje Y. Digamos que dependiendo del caso, generalmente las parábolas van a tener como eje de simetría una recta paralela al eje Y. Entonces eso como para tener una idea global de lo que va a aparecer como gráfica de una función cuadrática. Otro elemento clave en el proceso van a ser los puntos de intersección con el eje X. Sabemos que si esto lo igualamos a 0, vamos a obtener una ecuación cuadrática, la cual obviamente máximo nos va a dar dos valores de X. O sea, cuando igualamos Y a 0, disimuladamente lo que estamos hablando es de los puntos de intersección con el eje X. Entonces, ¿cuándo Y se hace 0? Cuando este trinomio cuadrado se hace 0. O sea, cuando resolvamos la ecuación cuadrática vamos a obtener solamente dos puntos de intersección. Máximo, ya vamos a entender más adelante por qué hablamos de máximo, dos puntos de intersección. Con base en esos puntos se define un punto clave de la parábola, que es el llamado vértice. O sea que a la hora de graficar una parábola, identificaríamos esos puntos de intersección con el eje X, si existen, y de paso el vértice. De paso, el eje de simetría pasa por el vértice, porque el vértice va a estar ubicado precisamente en un punto medio de esos puntos de intersección. Listo. A continuación vamos a ver diferentes casos, empezando desde elemental, cómo se construye la gráfica de una parábola. Bueno, entonces ahora vamos a determinar varios subcasos que nos permitan mecanizar el proceso para construir la gráfica de una parábola. Entonces, vamos a su forma general y empecemos por suponer que en esta función cuadrática B y C son ceros.
pues obviamente por derecho propio tiene que ser diferente de 0. Entonces la ecuación de la parábola se reduciría a esta forma. De todas las parábolas, esta es la más elemental y básica de las que vamos a graficar. ¿Qué podríamos decir en términos generales de esta parábola? Primero, que el vértice se encuentra en el punto 0, 0. O sea que esta parábola va a cortar simultáneo a los ejes en el punto 0, 0. Y ese va a ser el único punto de intersección. Si habláramos de que al igualar a 0 nos tienen que dar dos raíces, pues las dos raíces serían iguales. X igual a 0 y X igual a menos 0. Eso para entender por qué los dos puntos terminan definiendo un solo punto de intersección. Y de paso, el eje de simetría es el eje Y. O sea que toda función de esta forma es automáticamente una función par. Pero esa característica no la presentan todas las parábolas. Así que procedemos a darle diferentes valores a A para determinar cómo se comporta y cómo varía la gráfica de acuerdo al valor de A. Los quiero sacar de una idea. A partir de este momento, la idea no es tabular para graficar. O sea, no se trata de especificar por qué puntos pasa. Eso ya lo hicimos alguna vez. Si ustedes recuerdan, dentro de las funciones potenciales que ya vimos x al cuadrado. Ya tuvimos que recurrir a tabular para poder determinar algunos puntos por donde pasaba la gráfica. E identificamos de paso que era una parábola. Aquí ya no se trata de eso, se trata es de hacer un bosquejo, una aproximación de la gráfica. O sea, una aproximación cercana, muy cercana. ¿Qué quiere decir? Que características especiales solamente las podremos comentar ya cuando veamos la derivada. Entonces ahí hablaremos de intervalos de crecimiento, máximos y mínimos, intervalos de concavidad, que puede ser terminología que ustedes todavía no la perciben, ni hay esa necesidad. Listo, entonces aquí ya grafiqué algunas funciones de esta forma para diferentes valores de A. Entonces vamos a tomar como referente y igual a x cuadrado. Esta que aparece aquí, la voy a señalar, inclusive le voy a poner unos punticos allí, como para tener idea de la que me están hablando. O sea, esa función cuya gráfica es una línea continua. O sea, los punticos es como para diferenciarla, digamos que la pecosa, llamémosle, ¿cierto? Entonces, esta va a ser nuestro referente. Si nosotros queremos especificar por qué puntos pasa, pues tabulamos. Si x vale 0, y vale 0, si x vale 1, y vale 1, si x vale 2, y vale 4. Eso ya lo hicimos en el pasado. Aquí simplemente tenemos la idea global de esa gráfica y ahora nuestra tarea es mirar cómo cambiaría la gráfica si variamos el coeficiente a. O sea, si le damos otro valor a. Entonces, para a igual a 1, tenemos nuestra referente, y igual a x al cuadrado. Si a vale 2, nos preguntamos por adelantado en qué repercutirá este valor sobre la gráfica, o sea, en qué variará. Entonces, este 2 nos dice que estamos duplicando los valores de la función anterior. O sea que si x cuadrado lo multiplicamos por 2, entonces el valor de y va a ser el doble de los valores de y de la función anterior. Y eso es lo que estaríamos estableciendo aquí. Observen que esta función se cierra más. Quiere decir que crece más velozmente, que y es más rápida el cambio de y a través de esta curva que respecto a la anterior, que es nuestro referente. Entonces, si tabuláramos, observaríamos lo siguiente. Cuando x vale 1, esta valía 1, en cambio esta, por este coeficiente, valdría 2. Entonces, crece más rápido. Ahora, como la función es par, pues inmediatamente del otro lado se va a manifestar de igual forma, solo que acá es decreciente y acá es creciente. Preguntémonos, bueno, el vértice de paso sigue siendo el punto 0, 0. Entonces,
todas las funciones de esta forma tienen su vértice en el punto 0, 0. Si usted quisiera hablar de estas funciones como familia, diríamos que es una familia de parábolas, todas con vértice en 0, 0, y dependiendo del valor de A, la parábola se abre o se cierra, teniendo como referente la función y igual a x cuadrado. Ahora cambiemos el valor de A. Si A vale 1/2, entonces si 1/2, en lugar de darle mayor velocidad, le quita velocidad. Ahora estamos tomando la mitad de los valores de la función que tomamos como referente. Me explico. Cuando x vale 1, la referente valía 1. En cambio aquí y vale 1/2. O sea, los valores se reducen a la mitad. Y eso se puede reflejar en la gráfica. Entonces, cuando x vale 1, la primera función que graficamos valía 1. Pero esta, por culpa de este 1/2, vale 1/2. O sea, y crece más lentamente que la función anterior o que las funciones anteriores. Nuevamente, como es par, pues tenemos el reflejo respecto al eje y. Ahora preguntémonos qué pasa si A es negativo. Por ejemplo, démosle a A el valor de -1. Entonces, preguntémonos cuál va a ser la repercusión en la gráfica. Entonces, si por ejemplo para x igual a 1, y valía 1, estamos hablando de la referente, nuestra nueva función, cuando x valga 1, por culpa de este menos, y va a valer -1. O sea que los valores de y que vamos a obtener se van a ver reflejados respecto al eje x. O sea, va a haber un efecto espejo respecto al eje x. O sea que la gráfica de menos x al cuadrado respecto a la gráfica de x al cuadrado son equidistantes del eje x. O sea, la una es el reflejo de la otra respecto al eje x. Nos preguntamos, ¿y si A es -2? Entonces lo mismo que observamos en la parte de arriba, ahora va a ocurrir lo mismo en la parte de abajo. Cuando A es -2, entonces nuestra parábola se va a cerrar, ¿cierto? O sea, se va a pegar más al eje y, pero está abierta hacia el lado opuesto. Dicho de otra forma, cuando A es positivo, nuestra parábola se abre hacia arriba, hacia el lado positivo del eje y. Cuando A es negativo, la parábola, con los mismos efectos que observamos en la parte superior, se abre aquí hacia abajo. Un valor más y cerramos este tipo de parábolas. Si A es igual a -1/2, entonces eso quiere decir que los valores los vamos a reducir a la mitad. Por lo tanto, obtenemos que esta es una parábola más abierta respecto a las anteriores. Listo. En definitiva, todas las parábolas de esta forma son parábolas con vértice en 0, 0, con eje de simetría el eje y dependiendo del valor de A, podríamos categorizar eso como que la parábola se abre o se cierra respecto al eje y. Bueno, el siguiente subcaso correspondiente a la función cuadrática es cuando B es 0 y C diferente de 0. Entonces nos preguntamos cómo graficar una función de esta forma, que es un caso particular de esta, cuando B es 0. Pues aquí nos basamos en el caso A, la gráfica que vamos a hacer, nos vamos a dar cuenta que es la misma gráfica de la función ax al cuadrado. La pregunta es, ¿en qué repercute este c? O sea, ese c lo que nos va a dar es un desplazamiento vertical de toda la gráfica, como si subiéramos un objeto paralelo al piso. O sea, la gráfica se va a desplazar verticalmente sobre el eje y c unidades. Obviamente si c es positivo, el desplazamiento será hacia arriba. Si c es negativo, el desplazamiento será hacia abajo.
A, pues como siempre, nos dará la abertura de la parábola o bien hacia arriba, si A es positivo, o bien hacia abajo. O sea que la gráfica de esta función es la misma gráfica de x al cuadrado, simplemente que desplazada c unidades. De paso, el vértice de esta parábola se va a encontrar ya no en el punto 0, 0, como se encontraba en el caso A, sino en el punto 0C. O sea, lo que genera C es que toda la gráfica se corre C unidades, bien hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ilustremos esto con un ejemplo y obviamente en la práctica que ustedes van a hacer, pues pueden tomar otra función como referente y hacen lo mismo. Entonces, vamos a tomar como referente la función x al cuadrado y para que sea de esta forma, más c. Entonces nos preguntamos cómo vamos a graficar. Entonces empecemos con el referente. Aquí lo estamos trazando punteado porque es la base que vamos a usar y con base en ella graficar otra función. Entonces nos preguntamos si c vale 1, o sea, si la función cuya gráfica vamos a trazar es x cuadrado más 1, entonces, ¿en qué va a cambiar respecto a x cuadrado? Entonces, tal como lo dijimos allá en el comentario general, la gráfica va a desplazar una unidad, o sea, todos los puntos de la gráfica y igual a x cuadrado se van a aumentar una unidad. Me explico con un ejemplo. Cuando x vale 1, la función que estamos tomando como referente nos dice que y vale 1. Pero ahora, por culpa de este 1 que tenemos aquí, entonces 1 más 1, 2. Nuevamente, si x vale 2, nuestro referente nos dice que y vale 4. Pero ahora, para esta función, y vale 4 más 1, 5. O sea, todos los valores de y se aumentan en una unidad. A eso se debe que la gráfica se desplace paralelamente, o sea, verticalmente, tantas unidades como lo indique c. Nos preguntamos qué pasa si c, por ejemplo, es menos 1. Entonces, la gráfica de x cuadrado, en lugar de aumentarse una unidad, va a desplazarse una unidad hacia abajo. O sea, todos los valores de y van a disminuir en una unidad. Me explico con un ejemplo. Cuando x vale 0, entonces nuestro referente pasa por 0, 0, que es donde está el vértice. Pero ahora, con este menos 1, cuando x vale 0, y vale menos 1. O sea que el vértice de nuestra nueva parábola está en el punto 0, menos 1. Lo mismo ustedes harían si toman una función con otro valor de a. Me explico, aunque ustedes lo van a hacer en su práctica. Por ejemplo, menos 2x al cuadrado más c. Entonces ya sabemos que la función que vamos a tomar como referente sería menos 2x cuadrado y el c simplemente nos va a decir cuánto sube o cuánto baja la gráfica. Bueno, ahora pasamos al tercer subcaso. Entonces, ¿cómo graficar una función cuadrática ahora completa? O sea, con b y c diferentes de 0, pero con una característica especial, que este trinomio es un trinomio cuadrado perfecto. Seguramente ustedes recordarán que cuando introducíamos, determinábamos cómo se llegaba a la fórmula para resolver ecuaciones cuadráticas, tuvimos que rescatar del pasado el concepto de trinomio cuadrado perfecto y de paso completación del cuadrado. Entonces a eso me refiero cuando hablamos de trinomio cuadrado perfecto. Nosotros sabemos que si esta parte es un trinomio cuadrado perfecto, ella se deja factorizar y sus factores son iguales. Dicho de otra forma, si esta parte es un trinomio cuadrado perfecto, entonces ella se va a dejar llevar a esta forma. O sea, al factorizarla, vamos a obtener una expresión de esta forma. La pregunta es, bueno, ¿y qué ventaja tiene una función cuadrática cuyo trinomio cuadrado
casualmente sea un trinomio cuadrado perfecto. Pues la ventaja es que nuevamente usamos como referente el caso A, pues es una ventaja, porque nos dimos cuenta que el caso A era el más simple de graficar. Entonces, quiere decir que esta función la asumimos de la forma y igual a A por x al cuadrado, pero con una pequeña diferencia, que el vértice ya no se va a encontrar en el punto 0, 0, como se encuentra esta, sino desplazado sobre el eje x, x sub 0 unidades. O sea que el vértice ahora se va a encontrar en el punto x sub 0, 0. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando aquí lleguemos a esta expresión, si este x sub 0 es positivo, entonces el desplazamiento se va a hacer a la derecha. Pero si x sub 0 es negativo, con el negativo que nos da la fórmula, pues aquí quedaría positivo, y en ese caso el desplazamiento de esta parábola se va a hacer a la izquierda. Listo, ilustremos eso. Entonces tenemos la función x cuadrado menos 2x más 1. Fácilmente nos damos cuenta que se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Lo factorizamos y obviamente a la hora de graficar pensamos en graficar como una función del caso A, de la forma y igual, en este caso A vale 1, o sea, este A que está aquí, en este caso es 1, factor de x menos x sub 0 al cuadrado, o sea, es una función de la forma y igual a x al cuadrado. Esto que está aquí adentro estaría haciendo el papel de x, esto que está aquí adentro estaría haciendo el papel de x. Entonces la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la gráfica, la original, la referente y igual a x cuadrado y esta? Que simplemente esta respecto a esta tiene un desfase de una unidad, o sea, está corrida una unidad. A eso es lo que le llamamos desplazamiento. Entonces, un desplazamiento horizontal. Así que si la graficamos, vamos a encontrar que si esta es la gráfica que tomamos como referente x cuadrado, pues la gráfica de x menos 1, entre paréntesis al cuadrado, va a ser la misma, corrida una unidad. O sea, el vértice ya no va a estar en 0, 0, sino en el punto 1, 0. De la misma forma, tomemos como segundo ejemplo ahí en el plano esta función. Nuevamente descubrimos que al factorizar obtenemos esta expresión, que sigue siendo de esta forma, pero que la presencia del más aquí significa que el x sub 0 va a ser menos 1. Menos por menos nos daría más 1. Eso quiere decir que ahora el vértice se encuentra en el punto menos 1, 0. O sea, la gráfica sigue siendo la misma de x cuadrado, pero desplazada esta vez a la izquierda menos una unidad. ¿Cómo comprobar fácilmente? Observen. Cuando x vale 0, nuestra función referente nos dice que y vale 0, si el vértice está en 0, 0. En cambio, para que esta valga 0, se necesita que x valga menos 1. Y ahí es donde uno se da cuenta que la gráfica se ha corrido una unidad, solo que a la izquierda. Pues aquí, como se dieron cuenta, se trata de buscar esquemas ágiles para reconocer el comportamiento de una función cuadrática, o sea, hacer un bosquejo, un boceto muy aproximado de la gráfica. No se trata de tabular. Ahora, ¿esto dónde nos va a servir? Nos va a servir en toda la práctica más adelante, cuando estemos en límites, cuando estemos analizando funciones, construyendo gráficas, y más adelante en un curso siguiente, por ejemplo, cuando nos pidan determinar áreas de regiones limitadas por rectas, parábolas. Entonces ahí es donde esto tiene gran importancia. Así que para reforzar, vamos a plantear unos ejercicios que ustedes los harán en la sesión de clase.